Vamos. Bien, gracias a Dios, pastor. Muy bien, disculpe un poco la tardanza, tuve un pequeño problema en mi computador, pero ya estamos acá. Estamos iguales, yo también no tengo el internet, no me llega bien porque yo no tengo en la casa, sino que de mi hija, por eso estoy en este rincón sentada, porque aquí sí me llega. Sí, a veces nos toca así, ¿verdad? Pastor. Sí, qué bien. ¿Y cómo va la semana? Bien, gracias a Dios, bien, pastor, muy bien. Por acá donde vivo está haciendo fuerte frío. Sí, me imagino, me imagino. Es toda la frontera, me dijiste, con Colombia. Yo vivo en Ecuador, sí. Sí, queda muy cerca de Tulcán. Pues yo no conozco de Tulcán ni Ecuador, pero he escuchado mucho de ellos. No, Tulcán está más lejos donde yo vivo. Sí, estamos bastante distantes, pero acá donde yo vivo, la provincia de Napo, hace bastante frío. Ya Sí, es parte de Oriente. wow, ya entiendo. Entiendo. Sí, qué bien. Esperemos un minuto más o si no empezamos usted y yo. No hay Ya, pastor, está muy bien. Bueno. ningún problema. Sí, porque Así es. yo empecé un poco más tarde la transmisión. Me estaba preparando clases y me fui a desayunar y cuando vine apagado el computador. Sí, así pasa. A veces uno quiere estar más puntual y a veces por A o por B se retrasa un poquito. Pero ya estamos aquí, gracias al Señor. Sí, así es. Muy bien. Buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Aló, buenos días. Muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va Chile? No está jugando Chile, lo eliminaron al principio. Pero Colombia ayer le fue muy mal. Sí, sí, también. Ayer nos fue mal. Como jugadores son muy, cuando ganan, pero cuando pierden se van feo. Sí, así es. No, pues, Así es Chile. porque Chile es muy buen equipo. Sí. Aprendió mucho que no pueda llegar al Mundial. Sí, yo soy hincha de Chile. Sí. Sí. Y Colombia cayó feo, qué fome. Sí, quedamos como tristes. Muy bien, vamos a empezar con oración. En nombre del Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, en esta mañana reconocemos nuestro pecado, reconocemos que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y de obras, pero gracias infinitas por darnos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu palabra, por la bendición de ser llamados tus hijos. Y te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro principal guía y maestro en esta lección. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cómo les fue con las preguntas? ¿Cómo les fue con el video? Ay, el video. Bueno, yo no lo completé totalmente. Me di cuenta hoy en la mañana solamente que lo tenía. Pero llegué cuando había un joven que estaba pensando de que cómo era posible, ¿existirá realmente el infierno? Se preguntaba él en su mente. Sí, ok, vamos a mirar ese tema. Buenos días, se conectó el Galaxy J11. ¿Cómo es? J1, perdón. ¿Cuál es tu nombre? Judith Vera. Ya. Aquí tengo que anotar J1, el Galaxy. ¿Qué más, Judith? ¿Cómo va todo?
Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, pues acá empezando nuestra clase. Muy bien. Entonces hoy tenemos la primera lección, lección número 1, cómo mejorar la relación con nuestro Dios. Este tema es muy importante considerarlo por varios motivos. El motivo principal es que hay ideas preconcebidas de Dios. Y estas ideas preconcebidas de Dios tienen que ver mucho con 2 puntos. En cuanto a la naturaleza de Dios y también lo que tiene que ver con el perdón de los pecados. Recuerden la palabra preconcebido, ¿qué significa? O sea, es un pensamiento o un conocimiento que tenemos antes de. Buenos días, Edevi, bienvenida. Sí, buenos días, hermano. Sí. Yo fui el culpable de que empezamos hoy un poco tarde. Tuve un problema con mi computador, pero ya estamos acá, por eso no hay problema, apenas estamos iniciando. Sí. Y una pregunta, hermano. ¿Es Sí, a las 8 o a las 8:30? 8 de la mañana. Ah, ok. Y en la noche es 8:30 de la noche. En la Sí, mañana gracias, 8 a.m. y en la noche 8 p.m. Sí, gracias, hermano. No hay problema. ¿Y de dónde vienen estas ideas preconcebidas de Dios en cuanto a la naturaleza de Dios, en cuanto al perdón de los pecados? Viene de 2 puntos. El primero viene de la naturaleza pecaminosa del hombre. Y segundo, viene de la clase de enseñanza que hemos recibido todos nosotros en cuanto a Dios. La enseñanza que viene de nuestra casa, de la iglesia donde hemos crecido y también lo que hemos escuchado alrededor de nosotros. ¿Por qué existe esta lección? Y es el propósito que tenemos de este curso, para poder quitar estas ideas o estos pensamientos preconcebidos acerca de Dios. Ahora, como ya les dije, el propósito que tenemos con esta lección, con esta primera lección, es reemplazar estas ideas erróneas, preconcebidas, con la verdad del Evangelio. Y otra vez, vuelvo y repito, ¿cuáles son las ideas preconcebidas que tenemos acerca de la naturaleza de Dios y acerca del perdón de los pecados? Y este curso nos va a ayudar, o esta lección nos va a ayudar a quitar estas ideas preconcebidas. Ahora, vamos a contestar la primera pregunta. Yo la voy a hacer, cualquiera la puede contestar y la idea es que podamos compartir. La primera pregunta, en esta sección se hizo énfasis en que la causa básica de toda frustración, preocupación, ansiedad, resentimiento, odio, etcétera, en el mundo es debido a las relaciones rotas en una o más categorías. ¿Recuerdan cuáles son esas 3 categorías? Pueden activar el micrófono para poder participar. ¿Cuáles son esas 3 categorías? Las categorías serán la primera es el resentimiento hacia Dios. Y tiene que ver un poquito en la presentación al inicio del curso.
¿sí? Cuando está hablando, les voy a dar el pastel. Nuestra Ya. relación con Dios. La otra, nuestra relación con nosotros mismos. Y la última, nuestra relación con nuestro prójimo. Sí, entonces esta sección claramente nos enseña eso de que las frustraciones, las preocupaciones, la ansiedad, el resentimiento, todos los problemas que vemos que hay en nuestro mundo es a base de estas tres categorías de problemas que tenemos. Cómo mejorar nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Comenzamos a mejorar la relación con el Señor cuando Él nos permite conocerle un poquito. Porque mientras nosotros no conocíamos a Dios, usted sabe cómo hemos vivido una vida de ignorancia, una vida de violencia y muchas veces hasta de resentimiento, porque cuando nosotros no conocemos a Dios, nosotros pedimos por pedir y queremos que Dios haga la voluntad de nosotros y no está bien. En cambio, cuando ya vamos conociendo un poquito a Dios en el trayecto de la vida, con las enseñanzas del mismo, entonces ya sabemos que todas las cosas dependen de Dios, no porque nosotros queremos que Él nos dé lo que nosotros le pedimos, porque muchas veces pedimos, pero Dios sabe que eso que pedimos no está haciendo bien para nosotros. Eso por un lado. Por el otro lado es que nosotros tenemos que aprender a conocer un poquito, querer aprender más cada día del Señor para poder tener también con nosotros mismos un compromiso y vivir nuestra manera ya diferente como la veníamos haciendo. Eso creo yo que podemos entender. Y con nuestro prójimo, bueno, yo todavía, de verdaderamente que en eso sí estoy luchando, le he pedido a Dios que me ayude para poder tener una buena relación con mi prójimo. No es que me gusta andar discutiendo ni peleando, pero a veces no siento el amor que dice en la palabra que tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. En eso todavía me falta bastante y espero que el Señor y ustedes, pero ahora que estamos en este curso, me ayuden a orar por ese motivo. Gracias, Graciela. Gracias por tus datos, tu información. Yendo al segundo punto, al punto B, cuando hablamos de estas relaciones que están rotas con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo, tenemos esta otra situación. ¿Estás de acuerdo o desacuerdo que la causa de toda la frustración, preocupación, ansiedad, resentimiento, odio, etcétera, en el mundo se debe a las relaciones rotas? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Quién desea participar? Bueno, nosotros decimos que el Señor, todo lo que Él ha creado es bueno y perfecto, y a imagen de Él nos creó nosotros como humanos. En el mundo en el cual llevamos nuestra vida, nosotros somos los que formamos todos esos resentimientos, esa ira, ese enojo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros hacemos cosas equivocadas. Pongamos, yo en mi caso, jovencita me metí con el padre de mis hijos, y después el padre de mis hijos, él comenzó a andar haciendo cosas malas, y entonces ya eso a nosotros nos viene a afectar a nuestras vidas, y de eso viene un resentimiento, viene un dolor, viene un odio, y hasta la manera de que uno quiere quitarse la vida. Pero cuando nosotros conocemos al Señor, Él nos da otra manera de vivir, y ahí comenzamos a darnos cuenta que todo lo que hemos pasado es por motivo de nosotros mismos, porque no hemos sabido, primeramente, no hemos sabido escuchar a nuestros padres terrenales, y después porque nosotros mismos no hemos buscado esa manera de vivir. Ya cuando estamos con el Señor, nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor quiere todo lo mejor para nosotros, que Él no quiere ningún mal, sino que Él lo que quiere es bien para nosotros. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere participar? Yo. Claro. Dale. Estoy de acuerdo con lo que acaba de indicar la compañera, pero yo creo que la razón principal es porque nosotros, cuando estamos en el mundo, desconocemos los mandamientos de Dios y desconocemos de su palabra.
Y cuando ya entramos al camino de Dios nos damos cuenta de que la vida que hemos llevado ha sido una vida pecaminosa. Y como dice Dios en su palabra, tus pensamientos no son mis pensamientos. A veces nosotros actuamos y creemos que lo que estamos haciendo es correcto. Para nosotros parece correcto, pero para el plan que Dios tiene con nosotros, no lo es. Porque el Señor dice que Él tiene planes para nuestra vida, donde Él no quiere que nosotros suframos, donde Él no quiere que nosotros padezcamos. Pero nosotros por nuestra desobediencia hacemos lo que creemos que está bien, pero no es así. Yo también tuve una mala experiencia hace poco, recién incluso pasado mañana voy a cumplir un año de haberme separado y para mí ha sido muy duro, ha sido una situación que aún no la supero, ¿por qué? Porque yo puse todas las expectativas, porque yo me idealicé, porque yo me proyecté, porque yo pensé en un futuro, pensé en una estabilidad, porque yo pensé en terminar mi vida con esa persona. Pero lamentablemente esa persona no pensaba igual que yo. Y creo que tampoco esos eran los planes de Dios, de que yo terminara mi vida con esa persona. Pero a mí en manera personal me ha afectado muchísimo, me sigue doliendo. Claro. Puesto que no sé de qué manera sientan las personas que no están en el camino de Dios. Porque creen y consideran que es bueno ir por la vida haciendo una cosa, haciendo la otra y no detenerte a pensar en las consecuencias, ¿no? Yo he aprendido mucho y con lo que he vivido entiendo ahora que nada ocurre por casualidad. Todo ocurre por un propósito. Y lo que yo puedo decirle ahora es que esa experiencia ha permitido de que yo busque más de la presencia de Dios y que yo pueda sentir que Dios está conmigo. Muy bien. Gracias por compartir, Judy. Y es algo que hay que notar. Tanto usted como Graciela en su participación, hay que dejar algo bien claro, ¿sí? Todas estas frustraciones, todos esos problemas tienen una causa, tienen una raíz, ¿verdad? Las relaciones rotas. Y siempre hay que, cuando pensamos en relaciones rotas, primero hay que pensar en el primer lugar, mi relación con Dios. ¿Cómo está mi relación con Dios? Segundo, ¿cómo está la relación conmigo mismo? Y luego mi relación por el prójimo. Claro, cuando las relaciones están rotas es donde vamos a tener o escuchar o vivir problemas como de los compartió, ¿sí? Son problemas muy fuertes, muy tristes, que eso pone muy triste el alma de todos nosotros, pero ahí estamos, aquí siempre confiando en nuestro Dios, cómo Él nos ayuda a solucionar sobre todo el peor problema que tenemos. Y es donde vamos a aprender cuál es el peor problema que tenemos, ¿verdad? Y para poder entender el peor problema que tenemos, la pregunta 2 nos dice que la lección hizo énfasis en que para tener una mejor relación con Dios hay 3 barreras que tienen que ser superadas. La primera barrera, ¿cuál es? Que nos mostró el video, la ignorancia de Dios. ¿Qué pasa con la barrera de la ignorancia de Dios? De que solamente las personas conocen un lado de Dios, el Dios de justicia, o conocen un solo lado de Dios, el Dios de amor. Y es muy importante que podamos nosotros, cuando estamos hablando de nuestra relación con Dios, conocer los 2 aspectos de Dios. Un día estaba yo haciendo un poco de deporte y adelante de mí había un hombre y una mujer caminando. Y el hombre y la mujer hablaban y decían, mire, Dios no puede castigar a sus hijos porque Él es un Dios de amor. Ahora, ¿por qué esta persona decía esta frase o esta idea? Porque conoce un solo aspecto de Dios. Entonces, al conocer un solo aspecto de Dios, pues ahí es donde entra el punto
de la ignorancia. Y cuando aprendemos de conocer verdaderamente a Dios, es porque sabemos que Dios es de justicia, que Dios es de amor, ¿sí? Y recuerden que como este Dios de justicia, Él odia el pecado, manda que no pequemos y condena el pecado. Y otra vez, ¿por qué es tan importante conocer que mi relación con Dios o la relación con Dios con muchas personas se rompe o está mal? Por el pecado. Todos los problemas que tenemos, que vivimos, la raíz es el pecado. El otro punto que nos muestra la lección de las barreras que hay que conocer es el enojo de Dios contra nuestros pecados. Ya les hablé un poco acerca de esto. Y ese enojo de Dios en contra de nuestro pecado, necesitamos saber eso, que no hay pecado pequeño, no hay pecado grande. Todo lo que hacemos ofendiéndolo, pues como aprendimos en la lección anterior, lo que nos enseña Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el enojo de Dios contra nuestros pecados nos destituye de su reino, nos destituye de su gloria. No podemos estar frente a Dios. Y el último punto o la barrera que este video, que esta lección derrotó, es el orgullo pecaminoso. ¿Y qué es el orgullo pecaminoso? Cuando creemos o minimizamos o decimos que el pecado no está en nosotros. Cuando decimos que no necesitamos del Salvador. Entonces, estas tres barreras son las que han sido rotas, han sido superadas en esta primera lección. La ignorancia de Dios, donde aprendimos que Dios es un Dios de justicia, un Dios de amor, el enojo de Dios contra nuestros pecados, y también vamos a recordar cómo Dios paró esto, ¿sí? Como lo que Dios exigió, el castigo por el pecado, lo que Dios hizo. Vamos a hablar un poco más acerca de esto y del orgullo pecaminoso. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Vamos a ver y hablar un poco más sobre la ignorancia de Dios, ¿sí? De frente a la primera barrera, según la lección, ¿en qué sentido es mucha gente ignorante de Dios? Y es solamente por un lado que conoce. Y hablando del Dios de justicia, ¿sí? Muchos solamente conocen el Dios de justicia, es lo que ellos conocen. ¿Y qué significa ese Dios de justicia? Es todo lo que nos habla acerca de la ley. Recuerden, hay una doctrina muy importante en la Biblia y nos enseña y nos sirve para interpretar bien la Biblia, la diferencia entre la ley y el evangelio. Muchas personas solamente se quedan en lo que Dios manda, en lo que Dios exige por medio de sus mandamientos. Y por eso, cuando ellos solamente conocen esto, lo que Dios exige o manda por medio de sus mandamientos, vamos a ver que el servicio o lo que ellos hacen frente al mundo o cómo se comportan son movidos por la ley, por el miedo, por el temor. Y ahí es donde vamos a mirar este punto B y quisiera escucharlas a ustedes. ¿Está de acuerdo o desacuerdo en que la mayoría de la gente solo conoce un lado de Dios, es decir, un Dios castigador, Dios de justicia? ¿Por qué la gente solo conoce este lado de Dios?
Sí. ¿Puedo decir algo? Claro que sí, claro que sí. Sí, eso es cierto. A las personas les gusta mucho solamente conocer que Dios es un Dios de amor. Hace poco tuve una experiencia con una hermana que lleva mucho tiempo en el Evangelio. Sin embargo, yo ya había aprendido de que Dios guarda ira para el pecado. El día del Señor es un día terrible en que Él dice que Él es el vengador, yo pagaré. Esas cosas me hicieron estremecer y yo lo compartí con ella. Y ella me dice, no, tú estás equivocada, no puede ser. Dios es un Dios de amor. Y por eso, como Dios de amor, Él da tiempo al pecador. No le discutí, la verdad es que lo que dejé hasta ahí nomás porque me di cuenta que ella no comprende más allá. Y me voy dando cuenta que a través de las predicaciones también de mi misma congregación, también se destaca mucho el amor del Señor, su paciencia, su tolerancia, pero nunca se habla específicamente sobre la ira y el enojo del Señor contra el pecado. Muy bien, sí, y me alegra mucho escuchar eso, porque es verdad, siempre cuando hablamos de las cosas de Dios o vamos a evangelizar a alguien, queremos escuchar de las cosas de Dios. Muy importante aprender esa diferencia. Necesitamos escuchar todavía de la ley, ¿sí? Necesitamos escuchar todavía del, del, del pecado, porque todavía nosotros, en este mundo donde estamos, todavía nosotros pecamos, ¿sí? Pertenecemos a la iglesia militante. Y quiero compartirles algo en cuanto a esta parte de la ley. El propósito de la ley tiene tres funciones muy importantes y quiero compartirlas con ustedes para que puedan enseñar a otros y también recordar lo que nos enseña la misma palabra de Dios. Entonces, la ley tiene tres propósitos. Si ven lo que tenemos aquí en nuestro tablero, la ley sirve como cerca, como espejo y como guía. Como cerca también lo podemos escuchar como freno. La ley como freno, no lo hagas. Como espejo, vamos a ver unos textos bíblicos. Nos muestra de que somos pecadores, de que aún pecamos. Y como guía, por eso dice que únicamente es para los cristianos. En amor y en agradecimiento a Dios vamos a vivir diferente. Vamos a hablar un poquito de la ley como cerca, o también conocida la ley como freno. Podemos buscar muy bien, podemos buscar en nuestras Biblias 1 Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Quién desea leerlos? ¿Quién quiere? Versículo 10. Sí, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas,
para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Muy bien, entonces acá vemos un listado y es el propósito de la ley. Y tiene que controlar nuestro comportamiento externo en el mundo, ¿sí? Por eso, ¿para quién es la ley? Y hay un listado de todos estos pecados, los pecados que acabamos de escuchar, los irreverentes, los parricidas, los matricidas, los homicidas, los fornicarios, los sodomitas. Entonces, toda esta ley, o la ley necesitamos predicarla, necesitamos recordarla, y Dios la usa para mantener el control en la vida externa de todas las personas, tanto de incrédulos como de creyentes. ¿Qué nos enseña Romanos 2:14, por favor? ¿Quién desea leerlo? Romanos 12, hermano. 14. Yo te lo leo, hermano. Dale. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Muy bien. La palabra gentil es muy importante entenderla en las escrituras. Tiene dos sentidos. Uno, llamémoslo el sentido físico, que tiene que ver con nacionalidades. Para Dios solamente existe, hablando de nacionalidades, el que es judío y el que es gentil. El que es judío sabemos, todo aquel que es descendiente de Israel. Y el que es gentil, hacemos parte de nosotros, que por nuestra nacionalidad no venimos de allá. Pero espiritualmente, que es el sentido que nos enseña este versículo bíblico, el gentil es el incrédulo y el judío es el creyente, cuando hablamos en esos términos espirituales. Por eso la Biblia en muchas oportunidades usa el término gentil para hablar del incrédulo. Ahora, acá lo importante en la aplicación es que pensemos en unas personas que nunca hayan escuchado de la palabra de Dios, nunca haya nadie predicado, pero esas personas castigan al que hace algo malo. Piensen en un grupo de indígenas que estén en un lugar apartado y que nadie haya ido a predicarles. Si un indígena le roba a otro y se dan cuenta, pues a este indígena lo castigan. Por eso podemos ver que los cogen y los ponen en un cepo o les dan alguna clase de prisión por haber robado. ¿Por qué hacen esto? Porque la ley está escrita en sus corazones. Todos los que venimos a este mundo venimos con la ley escrita en nuestro corazón. ¿Cuál es la ley? La voluntad de Dios. Esa es la ley. Lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios quiere que dejemos de hacer. Cuando hablamos de la ley, Dios dio su ley en dos momentos. La primera, cuando está escrita en nuestro corazón. La segunda, cuando lo dio en el monte Sinaí, como lo aprendemos en Éxodo capítulo 20. Entonces, la ley sirve para conservar el orden del mundo, para mantener dentro de los límites las acciones malvadas de todas las personas. Y por eso es importante que sigamos recordando y predicar la ley. Si no predicamos la ley, nos volvemos fariseos. ¿Por qué? Porque creemos que ya no hay pecado en nosotros y hay que tener mucho cuidado con eso. Todavía nosotros pecamos. Recuerden lo que dijo Pablo para el capítulo 7 de Romanos. Miserable de mí, ¿quién tendrá misericordia de este cuerpo de muerte? ¿Y por qué él dijo eso? Como resultado de lo que dijo
en el versículo 18. Yo sé hacer lo bueno, pero no lo hago por el pecado que mora en mí. Y eso no solamente lo dice Pablo por él mismo, es la naturaleza de todos nosotros que aún vivimos acá. Entonces, por eso necesitamos que se nos predique la ley. Y eso, la ley como cerca o la ley como freno. Ahora vamos a hablar de la ley como espejo. Cuando nos paramos frente a un espejo, pues nos vemos tal como somos. Entonces, si nos toca peinarnos un poquito más acá, nos toca peinarnos a este otro lado, o algo que tengamos que arreglar, ¿sí? Cuando supongamos que ese espejo son los mandamientos de Dios. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 7, versículo 7? ¿Quién desea leerlo? Disculpe, Romanos, ¿cuánto? 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice así. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Muy bien, amén. Muy bien. Miren, nosotros no podemos cautivar conciencias de nadie. Ustedes están preparándose para enseñar la palabra de Dios y también yo sé que muchos de ustedes ya lo hacen. ¿Cuándo vamos a decir si algo es pecado? Cuando va en contra de los mandamientos. No podemos decir si algo es pecado por nuestra conciencia o porque nos parece o porque yo creo que es así. No. Mire lo que nos enseña acá San Pablo. ¿Cómo conoció él el pecado de la codicia? Por la predicación de la ley. Es decir, los mandamientos. Y tal vez aquí pensando en el mandamiento 9 y 10, ¿sí? 9 y 10. No codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni los bienes de tu prójimo. ¿Cómo Pablo sabe de que la codicia está en él? Por la predicación de ese mandamiento. Entonces, cuando nos paramos frente a los mandamientos como un espejo, no podemos tener la actitud del fariseo que nos enseña Lucas capítulo 18. Que el fariseo que dice, gracias te doy Señor porque no soy como aquel que es pecador, ¿sí? Yo soy mejor que él. No, la ley, y por eso muy bien la intervención ahorita en cuanto a hablar de que la gente no solamente conoce una sola parte de Dios, no, necesitamos que se nos recuerde que aún pecamos, porque si no, nos volvemos ¿qué? Fariseos. Mira, ¿cómo le vamos a ayudar a una persona que necesita de nuestra ayuda espiritual? ¿Nosotros sintiéndonos mejor que ellos? No. Siempre que vamos a predicarle a alguien, ¿qué hay que decirle? Mire, aquí habemos 2 pecadores. Amén. 2 pecadores. Aquí estamos 2 pecadores. Y voy a enseñar lo que Dios hizo por usted y por mí. Esto es de la ley como espejo. Y el último propósito de la ley como guía, que esto nos anima a vivir diferente. Vamos a buscar Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Se puede leer nomás cualquiera? Sí, cualquiera puede leer. Romanos 12, 1 y 2. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Muy bien, entonces, mucha gente solo conoce la ley para referirse a un Dios de justicia, como estamos viendo. Pero la ley tiene un propósito muy grande. Ya lo hemos aprendido. La ley como cerca, ¿sí? Y la ley como cerca o como freno, ya sabemos que ayuda a controlar todas las acciones externas de todos los seres humanos. La ley como espejo, necesitamos aún escuchar de que somos pecadores. Y la ley como guía, y otra vez nos sirve y nos ayuda en nuestra vida. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema? Yo todavía no. Muy bien. Yo sí tengo una pregunta. En antes usted dijo que los gentiles son las personas que no conocen la palabra de Dios. Y también pronunció otro término que no alcancé a escuchar de manera correcta, que se refería a las personas que creemos y buscamos la palabra de Dios. Claro que sí. Cuando la Biblia habla del término gentil, pues recordemos que, y el término gentil y término judío, Dios lo usa de dos sentidos. El primer sentido tiene que ver con las nacionalidades. Por eso lo que vemos en la Biblia, en las Escrituras. Estos eran judíos, estos eran gentiles. ¿Cuáles eran los judíos? Los descendientes de Israel. ¿Cuáles eran los gentiles? Los demás, ¿verdad? Por ejemplo, los de Babilonia, los de Asiria, los moabitas, ¿sí? Los filisteos. Hablando espiritualmente, la Biblia también usa el término judío para el que es creyente, el término gentil para el que es incrédulo. Y eso lo determina el contexto. Recuerden que cuando estamos parados frente a un versículo bíblico, necesitamos ir al contexto de las Escrituras. Y en ese contexto, ese capítulo nos va a determinar si es usado en una nacionalidad humana o usado para diferenciar entre el creyente y el incrédulo. ¿Claro, Juli? Hermano, yo quiero preguntarle algo. Sí, Debbie. Sí, aquí cuando se iniciaron los propósitos, aquí dio una cita en Primera de Timoteo, pero no anoté el número de la cita. En Primera de Timoteo la tengo aquí. Claro que sí. Y quisiera que me capítulo 1, versículo 9 y 10. ¿1? Sí, Primera de Timoteo. 9 y 10. Sí, capítulo 1, versículo 9 y 10. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, volviendo aquí a nuestra pregunta. Muchas personas también conocen solamente ese Dios de justicia por otros motivos. ¿Cuáles son esos motivos? Pues ya aprendimos. Solo han escuchado una parte de Dios, el Dios de justicia, el que castiga el pecado. Otra, por la enseñanza. Mire que muchos hemos crecido en iglesias o en congregaciones que nos han sembrado, ¿cierto? Nos han predicado acerca de este solo aspecto de Dios. Un ejemplo de esto. Mire, si usted no hace esto, Dios lo va a castigar.
un ejemplo de que solamente predican un Dios de justicia, con el tema de los diezmos. ¿Qué dicen? Muchos enseñan, ¿qué dicen? Si usted no está al día con los diezmos, Dios no te va a dar, Dios no te va a proveer. Entonces es acá condicionando las cosas de Dios. Y realmente cuando aprendemos con la Biblia, Dios nos da el techo, la comida y el vestido, es por su misericordia. O sea, es algo que Él da. En Mateo capítulo 5 aprendemos eso, que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces, Él es aquel que da todo. Entonces, muchas veces hemos sido enseñados de una manera equivocada, de que tenemos que dar a Dios, tenemos que actuar frente a Dios de una manera, porque si no, Él nos va a castigar. ¿Y qué ocurre si no damos el diezmo? ¿Qué pasa? Es que cuando hablamos de dar a Dios, es un fruto de la fe. Nunca podemos dar algo movidos por la ley, ¿sí? Es por agradecimiento a Dios. Y un poco más adelante vamos a hablar de este punto. Porque es donde necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Yo no voy a hacer esto porque Dios me va a castigar. Lo voy a hacer por agradecimiento a Él, por amor a Él, ¿sí? Porque recordemos cuál es el principal problema que tenemos todos. Se llama el pecado. Ese es el principal problema. Eso es lo que nos enseña esta primera lección. El pecado nos aparta de Dios. El pecado nos destituye de la gloria de Dios. Ese es el principal problema. ¿Sí? Y ahora, muchos hoy en día no quieren hablar del infierno. ¿Por qué no quieren hablar del infierno? Sencillamente lo hacen para minimizar el pecado. Lo hacen para negar lo que dice la palabra de Dios. Por eso hay teólogos modernos que ya no hablan del infierno. O ahorita escuchábamos uno de los comentarios de que en su iglesia no hablan casi de la justicia de Dios. No, hay que recordar que usted y yo merecemos el infierno. ¿Y por qué merecemos el infierno? Por nuestro pecado. Porque nuestro pecado sí rompe la relación con Dios. Y la Biblia habla muy claro del infierno. Sí, claro. Pero cuando nosotros llegamos al camino, buscamos de la presencia de Dios, llegamos a su camino, se supone que nosotros estamos reconociendo ante Dios que somos unos pecadores y Él nos redime de ese pecado, Él nos perdona de ese pecado. Por esa razón dice que nosotros, si buscamos la presencia de Dios, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, ¿sí? Ahora, que está claro de que nosotros no somos santos, porque para tener santidad hay que ser una persona como Dios y ninguno de los seres humanos vamos a llegar a ser como Dios. Podemos ser imitadores de Él, pero llegar a ser así santos como nuestro Señor Jesucristo no lo vamos a hacer porque nosotros siempre va a estar el enemigo ahí para ponernos la tentación. Y en base a las debilidades que nosotros tengamos, si no tenemos la suficiente fuerza, la suficiente fe y la suficiente fortaleza, que Dios nos tenga agarrados de sus manos, nosotros vamos a caer. Pero la diferencia es que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, estamos metidos en la presencia de Dios, pecamos, doblamos rodilla, confesamos nuestro pecado ante Él, Él nos va a redimir y nos va a perdonar. Entonces, sí, esa parte de ahí no la estoy entendiendo porque... Claro, sí, yo entiendo y es por la manera en que ha sido instruida, mira, y gracias por el comentario. Mira, falta hablar de algo muy importante, ¿sí? ¿Por qué somos perdonados? Y cuando hablamos de por qué ser perdonados, tenemos que pensar en una persona, en Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros tenemos que diferenciarnos y es donde necesitamos aprender a hablar como nos enseña la Biblia. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Aquí somos creyentes, todos somos creyentes, pero no podemos olvidar nuestra naturaleza
pecaminosa, ¿sí? Y para mantener controlada esa naturaleza pecaminosa, necesitamos recordar lo que nos enseña la ley de que somos pecadores y la consecuencia del pecado, el lugar que merecemos por nuestro pecado, el infierno. Eso siempre lo necesitamos recordar, Judy. ¿Por qué? Porque es donde sacamos más provecho cuando hablamos del amor de Dios. Cuando hablamos del amor de Dios, nos damos cuenta y aprendemos de que el perdón de nuestros pecados no es por lo que hacemos nosotros. El perdón de los pecados no es por nuestro arrepentimiento. El perdón de los pecados no es porque yo doble rodillas. El perdón de los pecados es por quién. ¿Por quién es el perdón de los pecados? Jesús. Por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, como creyentes, sabemos y reconocemos que somos pecadores, que merecemos ir al infierno, pero por Cristo Jesús somos perdonados. Y es lo que vamos a ver más adelante, que es la doctrina del gran intercambio. Y es lo que ahorita nos hacía el comentario antes de Chile, ¿cierto? Es que fue la que contó de la experiencia de que en su iglesia, o tenía una amiga que no hablaba de la justicia de Dios, que solamente hablaba del amor, y que en su iglesia solamente hablaban del amor de Dios. Sí, ahorita que compartieron esa experiencia. Entonces, recordemos de que necesitamos cada día recordar eso. Recordar que somos pecadores. ¿Bien? Amén. Amén. Quiero acotar algo con relación a eso. En antes no lo pude hacer porque enseguida usted empezó a explicar la clase. Claro. Pero yo creo y considero, mi criterio, mi manera de pensar. Yo creo y considero que si yo estoy dentro del camino de Dios y tengo conocimiento de su palabra y de sus mandamientos, tengo conocimiento de la ley. O sea, nosotros no nos podemos cerrar de que Dios en algún momento no nos va a corregir. Es verdad que Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, pero es como, Él es nuestro Padre, es como la función que nosotros desempeñamos acá en la tierra. Tenemos nuestros hijos y nosotros como padres, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarles lo correcto, ¿verdad? Corregirlos. Y si uno de nuestros hijos en algún momento comete un error, nos ha faltado, tenemos que corregirlo, pero el hecho de corregirlo no significa que dejamos de amarlo. El hecho de corregirlo no significa que nosotros lo vamos a aislar a él. Significa que nosotros estamos enseñando que por el amor que le tenemos, queremos que él cambie de actitud y que sea una mejor persona. Entonces yo lo pongo así yo lo puedo comparar a Dios, nuestro Padre. Él nos ama, Él es muy paciente para con nosotros, para reconocer nosotros nuestras faltas, pero eso no significa de que el hecho de que Él tenga paciencia y sea muy misericordioso con nosotros, Él no nos vaya a corregir. Y cuando Dios nos corrige, nosotros tenemos que reconocer y ser conscientes de que hemos actuado mal, pues. Porque nosotros no solamente podemos decir, no, porque Dios es bueno, Dios no me va a perdonar y no me va a corregir y yo voy a seguir en la misma actitud. No, pues. Tenemos que nosotros también hacer conciencia. Tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que reconocer cuando cometemos pecado. Y debemos también de reconocer ante Él, Señor, te he faltado, perdóname. Ayúdame a no volver a cometer el mismo error nuevamente. Es mi criterio. Gracias, sí, y es muy válido. Hay algo que necesitamos también aprender a hablar, o sea, estamos hablando de las cosas de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de las cosas de Dios, necesitamos... Dios enseña en su palabra, Dios enseña en la Biblia. No podemos tal vez decir, no es bueno decir, este es mi criterio, yo creo así, yo pienso así, porque daría tal vez la idea de que no es lo que está enseñando la palabra de Dios, sino lo que yo creo de la palabra de Dios, o como yo creo que es. Y es donde necesitamos enfocarnos, siempre a hablar. ¿Qué dice la Biblia?
la Biblia dice eso, ¿verdad? Amén. Entonces, Amén. lo que dices es cierto, Judy, es cierto lo que dices. Y poniendo en orden de ideas lo que dices, hay que poner este orden. Primero, resumiendo lo que hemos estudiado hasta este momento. Primero, nunca olvidar de que el problema principal que existe entre Dios y el hombre se llama el pecado. Amén. Segundo, reconocer que el pecado habita dentro de nosotros. Tercero, porque el pecado que habita dentro de nosotros, eso enoja a Dios cada vez que pecamos. Eso realmente merece el castigo de Dios. ¿El castigo de Dios a dónde? En el infierno. Y ahí es donde vamos a hablar de la cuarta pregunta, que es el cuarto punto. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios para que ustedes y yo no fuéramos al infierno? Y es donde aprendemos lo que hizo por medio de este pasaje de Juan 3:16. Juan 3:16. ¿Quién desea leerlo? Dice, hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Sí. Todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, excelente. O sea, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y aquí está la palabra clave. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Amén. Entonces, cuando nosotros en verdad entendemos que no es por mí, no es lo que yo haga o deje de hacer, sino que la Biblia me dice lo que Cristo hizo por mí. ¿Y qué hizo Cristo por mí? Dio la vida por mí, llevó una vida perfecta por mí. Es donde voy a vivir diferente. No movido por la ley, movido por el Evangelio. Un ejemplo. Cuarto mandamiento, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo funciona? Por amor a mi Señor, que me ha dado el perdón de mis pecados. Por amor a mis padres, voy a obedecerles. Quinto mandamiento, no matar, ¿sí? Por amor a mi Señor, por amor a mi prójimo, no voy a matar. Por amor a mi Señor, por amor a mi prójimo, voy a guardar mi matrimonio. Por amor a mi Señor, por amor a mi prójimo, no voy a robar. Por amor a mi Señor, por amor a mi prójimo, voy a hablar la verdad. Pero otra vez, ¿quién hace? La Biblia aquí nos dice, ¿quién hace que podamos hacer esas obras? ¿Quién hace? Vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Qué nos enseña? Efesios 2:10, aquí nomás Efesios 2:10. 2:10. Aquí está, dice 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Efesios 2:10. Para que toda rodilla se doble delante de Dios. Regálame un Delante segundo. No. para que en el nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la debajo de la tierra. ¿Cuál texto están leyendo? Es Efesios capítulo 2, versículo 2:10. Lo leo yo, hermano. Sí, dale. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, ese es. Muy bien, gracias. Pastor, perdón. No, tranquila. Entonces, las obras, ¿por qué vivimos diferente? Mire lo que dice el texto, lo que dice la palabra de Dios. Somos hechura suya y Dios preparó de antemano esas obras para que anduviésemos en ellas. Entonces, la nueva vida que llevamos y para entender un poco más las cosas buenas que hacemos, no es por nosotros, es por la obra del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros.
Amén. Entonces, ¿por qué vamos a vivir diferente? Movidos por el Evangelio, movidos por lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso es que vamos a vivir diferente, en amor y agradecimiento a Él. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No. Hoy vamos a quedar en la pregunta 4, ¿cierto? No tengo... tal vez las lecciones están diseñadas para hacer todo el cuestionario, pero no vamos a correr porque es necesario entender bien estas lecciones, ¿bien? Para enseñar a otros y también para nuestra propia identificación. Excelente la clase de hoy, por su participación. Excelente. Necesitamos que participen así para poder estudiar espiritualmente. Muy bien, Judy. Te agradezco. Hermano, yo no escuché mucho porque se fue mi señal, pero no, nada más la pregunta 4 y la 1, 2 y 3, no supe cuáles eran esas preguntas porque no se escuchó. O sea, no, se me fue la señal, se cortó. Sí, el video mañana lo voy a compartir, el video, para que puedan repasar la clase. Y si desean, me escriben por el interno, ¿sí? Por el interno. Sí, gracias. Me escriben por el interno y yo les comparto la respuesta. ¿Bien? Gracias. Me escriben, necesito las respuestas 1, 2 y 3 y ya se las voy compartiendo. Sí, gracias. Muy bien. Y con la ayuda de Dios, el próximo viernes a las 8 de la mañana tendremos la siguiente clase. Quedamos, si tienen alguna duda, algo que tal vez faltó explicar o que veamos más, lo que hemos visto hasta acá, lo pueden hacer por el interno y podemos ir conversando. Y todavía nos falta hablar cosas, por ejemplo, escuchamos de Judy, de las demás, que vamos a hablar un poco más adelante en cuanto a nuestra vida espiritual, cómo vivimos y también la manera en que Dios pues nos disciplina. Eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a terminar con oración nuestra lección. Gracias, Padre Santo, por la bendición de tenernos acá reunidos. Gracias porque el Espíritu Santo es nuestro principal guía y maestro. Pido, Señor, por todas estas damas, para que las mantengas en tus caminos, que es lo más importante. Oramos para que les des fortalecimiento y sobre todo a aquellos que están pasando momentos difíciles en sus vidas personales. Que el Espíritu Santo sea su guía, su fortaleza, su maestro. Y también, Señor, ponemos en tus manos todas las actividades que tenemos para hacer en el día de hoy. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buen pastor, Dios le bendiga. A ustedes por su tiempo. Dios le bendiga, Pastor Enrique. A ustedes por su tiempo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, hermano. Buen día y nos vemos el viernes. Con la ayuda de Dios. El próximo viernes. Un buen día. Gracias. Sabes que me la miro bien, y ya después le dedican a jugo.